la parte pública con la parte privada, y en la privada estamos en pañales, de verdad, en pañales en decir no tengo políticas contables, no tengo manual de guía contabilizadora, no tengo manual de procedimientos, no tengo manual de organización, no tengo manual de puestos y funciones, y ellos tienen esa parte. Lógico, nosotros los ciudadanos al pagar impuestos aportamos para que ellos tengan una dependencia que se dedique a todo eso. Y en el sector privado, desgraciadamente, no lo tenemos. Y entonces, como ellos sí manejan todo este tipo de conductas de manuales, pues hay que meter en la conducta privada todo esto, que les sirva de aprendizaje, que vean el comparativo, que vean todo lo que manejan. O sea, ustedes a lo mejor quien pertenece a algún colegio ha percatado que cuando viene en un colegio dice semana de contabilidad gubernamental, y entonces en esa semana de contabilidad gubernamental pues van checando las conductas de qué es lo que van manejando, y entonces en contabilidad gubernamental sí van viendo todas las reglas operativas. Nosotros en el sector privado tenemos que meter reglas operativas, por eso nuevamente les invito a que se atrevan a pedir cursos, administración. No todo es fiscal, no todo es laboral, existen otras cosas, otras normativas, y lo he comentado yo, si tengo bien los cimientos, voy a tener bien toda mi base. Debo de cuidar todas las normas, porque ellos en estas normativas, en estas conductas de las cuentas de gobierno, pues están diciendo lineamientos para seguir. Otra, lineamientos de aportación para el mejoramiento de infraestructura física educativa, las llamadas escuelas al 100. ¿Cuántos de ustedes anteriormente, ahorita pues estamos en la pandemia, ya algún estado, creo que es Campeche, va a regresar a conductas presenciales en mayo. En Nuevo León nunca dejaron de ir a algunas escuelas en conducta física, ¿sale? Cuidaron todos los procesos de sanidad y bueno, se arriesgaron y ahí están. ¿Qué es lo que pasa? En esas escuelas al 100, ¿cuántos de ustedes han mandado a sus hijos y están de 8 de la mañana a 6 de la tarde? Y ellos están trabajando y están mejorando. ¿Y qué va a pasar mañana? Esa persona o ese niño que crece, pues lo va a ver restringido al papá porque ya no le da esa conducta, o porque el papá quiere tener mucho cuidado con el hijo, muchas reglas, pues es imposible. Siendo que esta generación de jóvenes, nosotros los padres los educamos a que sean más abiertos. Y entonces no entendemos a veces las reglas de gobierno, pero ellos manejan todo esto. ¿De dónde viene? Pues los alimentos que les dan, en algunos casos les dan hasta ropa, otros les llegan a dar hasta hospedaje. ¿Qué decimos a veces como ciudadanos? No, pues para eso está el gobierno. Sí, pero todo lo estamos pagando de nuestro impuesto. Por eso yo lo he comentado, todo este año no voy a hablar de lo informal, voy a hablar de lo formal para que vean las conductas. Entonces, en la contabilidad gubernamental tienen que seguir esos lineamientos, igual así como medir los avances físicos y financieros relacionados con recursos públicos. Ya le tocará al gobierno y la estaremos criticando a cualquier generación de si hizo o no hizo las cosas. Cada un ciudadano toma su propia decisión. Yo les decía, yo soy de apartidista, yo no dependo de un solo partido. ¿Por qué? Porque me ha tocado profesionalmente asesorías de gente de diferentes partidos y me conocen porque no dependo de uno solo. Pero sí es importante que conozcan ustedes todas las conductas gubernamentales y todo lo que manejan ellos, que aunque todo, vuelvo a decir, lo pagamos los ciudadanos, pero vean cómo ellos sí manejan sus reglas de desempeño. La otra que manejan son el indicador de desempeño mediante la metodología y marco lógico, ¿sale? Asimismo, maneja los principales libros y registros auxiliares. ¿Qué traen esto? Pues trae los lineamientos mínimos relativos al diseño e integración del libro diario mayor, inventarios y balance, todo esto con registro electrónico. Y entonces ellos igual en su contabilidad gubernamental pues hacen pólizas, manejan libros diarios. A lo mejor a alguien de ustedes le ha tocado en algunas auditorías que son emitidas por el gobierno,
De momento ellos mismos ponen, a mí dame libro diario mayor, libro general, estados financieros básicos y etc., etc. Entonces, están marcando conductas de operación, están marcando reglas de operación, pero igual manejan en todo lo que es el proceso de contabilidad gubernamental los libros, así como también llevan un control de libros para el registro auxiliar sujeto a inventario de bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos. O sea, este es el control de bajas de activos. ¿Por qué lo dieron de baja? ¿En base a qué circunstancia? ¿Quién tomó la decisión? Y etc. ¿Sale? Otra de las cosas es que hablan, en el caso de transparencia y difusión de la información financiera, habla de información anual. ¿Qué es lo que trae en esa condición anual? Dice, tú tendrás que cumplir con norma para armonizar la prestación de la información adicional a la iniciativa de ley de ingresos. Mándame toda tu norma para armonizar. Vamos a leer las reglas de operación. Debes de agregar lo siguiente: normas de presentación de información adicional del proyecto de presupuesto de egreso. Arriba fue de ingreso, ahora viene de egresos. Después, norma para la difusión a la ciudadanía de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos. Norma para establecer la estructura del calendario de ingresos base mensual. Norma para establecer la estructura de información de la relación de cuentas bancarias productivas, específicas que se presenten en la cuenta pública. Norma para establecer la estructura del calendario del presupuesto de egresos base mensual. O sea, todos aquellos que entregan un presupuesto en el mes de septiembre o de octubre, pues les están indicando, dame el presupuesto, dímelo para que yo sepa en qué momento ejercerlo, en qué momento tú debes de solicitar tu presupuesto, y entonces vamos cuidando esa regla. En lo privado no se tiene de esa naturaleza. Si yo me voy a la conducta y lo veo como transparencia, pues sé que tengo que presentar mi declaración mensual los días 17 y ya murió. Pero ellos sí tienen, oye, ¿cuánto vas a ejercer en cada mes para que yo te mande el dinero como federación, te lo mando como estado, o como municipio, a ti te lo mando estado y tú estado al municipio? Y entonces esa cadenita se tiene que cumplir, pero cuidadito, aquí sí cuidadito, y un municipio, al momento de enviar su información en base a esta regla de transparencia, al momento de enviar una información, que por error no la hayan enviado y sea el presupuesto, ¡pum!, se avientan unas bronquísimas porque el gobierno estatal y el federal dicen, oye, tu plazo fue el 30 de octubre y no me lo mandaste el 30 de octubre. Me lo estás mandando 5 de enero y todo lo que fue en noviembre, diciembre, a lo mejor agarraste del presidente municipal anterior. Pero de aquí en adelante yo no te voy a dar nada, puesto que no me entregaste tu presupuesto de egresos. No me dijiste en qué mes ibas a mover tus lineamientos de infraestructura, tus condiciones de escuela al 100 y etc. Entonces, ellos si no ejercen ese periodo, se avientan unas broncotas. Por eso ustedes han escuchado que cuando hay cambio, y voy a hablar de presidente municipal, hay que tener bien claro la entrega, recepción con transparencia y saber las reglas operativas. ¿Qué es lo que sucede? Y todos lo vivimos. Es algo como mentira a voz abierta, ¿no? Chisme a voz abierta. En septiembre viene cambio de presidentes municipales y toma posición en diciembre y ganó ese cuate o esa mujer. Cuando llega, ¿qué es lo que hace la presidencia anterior? Pues yo robo, rompo papeles, tiro cosas y ahí nos vemos, y el que venga, pues que se las arregle. Y el otro cuate que va entrando, o la persona que va entrando, le cuesta un trabajo volver a revisar las conductas, ver lo que habían presupuestado, cuánto está ejercido. Por eso muchos a veces tomamos esa actitud, porque vemos que hacen cosas con dolo como ciudadanos. Viene el último mes de gestión, ¡pum! Oye, si nunca habían echado asfalto en mi calle, pues ahora se lo echamos. ¿Cuánto cuesta? X millones de pesos. No manches, pues sí, porque se están gastando para no dejarle nada al nuevo comité, porque viene un celo de partido, un celo de todo. O ahorita
que ya está la promoción para diputados federales. Y aquí sí debemos de ser conscientes nosotros. Si usted va a apoyar a algún partido, hágalo con las conductas más sanas. Aquí hay donde vemos incongruencia en cuestión de mitigación COVID. ¿Por qué en las escuelas está restringido y no van a clase los alumnos? ¿Por qué en trabajos estamos restringidos y no compartimos experiencias ni vivencias de trabajo con gente? Estamos en casa. Pero ¿qué tal ahorita con campañas? Los señores salen a la calle, los señores salen a promover el voto y después ni se acuerdan de uno. Es muy raro aquel que de veras se acuerda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de la transparencia, el no hacer un presupuesto bien conlleva muchos detalles. Y de verdad ha habido municipios que por no ejercer esto, por desconocimiento del nuevo tesorero, contralor, síndico, lo que quieran, al momento de que hacen una junta en cabildo, no hacen todo esto, se les cae para abajo y no les dan presupuesto, Tienen que mover todas sus palancas, llevar todo el control, decir casi nos equivocamos, pero todo esto es lo que contempla esa contabilidad. También habla de la transparencia de anuales y trimestrales. Y ahí lo que les está pidiendo en este tipo de información, en esta parte, habla de tener las normas para establecer la estructura del formato del ejercicio y el destino del gasto federalizado y reintegros. Es decir, cuánto pido para el gasto, cuánto viene de conducta del gobierno federal y cuánto es del Estado. ¿Qué es lo que pasa desde el año pasado para acá? Y voy a hablar del área donde yo a veces asesoro. Habla de fideicomisos. ¿Qué han escuchado ustedes de fideicomisos? Que todos los fideicomisos se iban a dar de baja y que ahora el mismo gobierno federal iba a mandar directamente el recurso. ¿Qué es lo que pasa? Que adentro del gobierno, pues hay gente que es gestora y que esa parte del personal que es gestor quiere comparar, digámoslo así, se gana su lana, su comisión. Lo que quiere el gobierno federal es que desaparezca todo esto. Al desaparecer todo esto, pues va a seguir existiendo esos fraudes, va a seguir existiendo reglas nuevas si quieren, va a seguir existiendo reglas de operación, pero mientras la persona que lo reciba no sabe ni cómo se llama. ¿Cuántos de ustedes conocen que les llegó un recurso y que nunca fue usado para la misma causa que solicitaron? Porque hay gente muy pilla que igual se dedica a robar. Los comisionistas, les llegó el dinero, lo movieron a nombre suyo y al ratito ya nada más justificaban. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les decía, voy a hablar de mi experiencia. Yo soy asesor de fideicomisos. ¿Qué pasa con experiencia? Espérame. Anteriormente, y todavía hasta la fecha, y digo por respeto, no digo en qué estados, yo quiero solicitar un apoyo gubernamental. Lo que hacían es, te doy un recibito y dime que te voy a mandar el recurso y dime que vas a recibir 500,000 pesos. El señor entregaba su firma 500,000 y ya. Y después pasaba el tiempo, llegaban los 500 tal vez en algunos hasta 400, 100, se perdían en el camino. ¿Qué es lo que hacemos en este fideicomiso que me toca asesorar? No. Ahora la regla es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo vengo del sector privado y te voy a inculcar al sector público. Te va a llegar un recurso, ¿cierto? Sí. Se llama fondo perdido, ¿cierto? Sí. Quiero que me des de alta tu persona con tu RFC y me lo vas a dar de alta sin obligaciones fiscales. Más sin en cambio, tienes la obligación de hacer tu declaración anual ante el SAT, cosa que anteriormente cuando veíamos este destino del reintegro que se da o del fideicomiso que se da o del recurso que se da, no hacía ni declaraciones anuales. Y de momento, pues no faltaba algún ciudadano que llegaba a algún despacho, oye, me llegó un documento del SAT, yo no sé por qué me están pidiendo. Y había contadores que no sabían ni qué hacer con ese documento. Si usted es asesor y va a dar de alta a un ciudadano ante el SAT y va a recibir por única ocasión un recurso, délo de alta sin obligaciones fiscales o délo de alta con el beneficio de donde va a estar seleccionado para que entonces el recurso que reciban no tenga intención de imagen mala. ¿A qué me refiero intención de imagen mala?
a que el dinero llegó a ese señor o a esa señora. El fisco al momento que ve, le cayó un ingreso. Y el fisco dirá, debe de pagar impuestos. Mientras que del otro lado el señor, pues ok, le dieron su espacio, le construyeron una oficina, le construyeron tal vez un terreno, le construyeron una bóveda, le construyeron un invernadero, X cosa. Pero ese dinero que recibió viene del gobierno federal y no pagó impuesto. Y entonces debimos haber dado de alta. Por eso yo cuando agarro esa asesoría, veo todo lo que hacen y le digo, ¿me dejas aplicar cosas que vienen en tu manual de procedimientos? Sí. Y ahí mismo decían las reglas. Todo ciudadano que reciba un beneficio económico de subsidio y etc., deberá de contar con cédula fiscal. Entonces, mira, en base a estas reglas de operación, aquí hay que decir que se den de alta sin esto, con esto y tal. Cuando llegue, mi responsabilidad es asesorarte. ¿Cómo baja el recurso? ¿Cómo llega el recurso? En base a los lineamientos, ¿cómo se hizo el destino del gasto federalizado? Mira, viene 80 del gobierno federal y 20 del gobierno estatal. Te va a llegar a ti. ¿Cómo vas a hacer tu declaración? Yo te enseño una vez, allá afuera ya es tu bronca. Gobierno te está capacitando para que tú, el recurso que vas a recibir del gobierno, lo tengas bien y lo tengas fundamentado. Tu bronca es hacer tu declaración. El gobierno no te va a prestar esto porque entonces ya combinamos una actividad profesional con gobierno. Pero en varios estados no han tenido esto todavía. Me consta, y todavía hace un mes, el año pasado, en este mes, en un estado, vi cómo entregan todavía información en papeles sin factura. Y entonces, ¿qué hicimos en 2 o 3 estados que me convierto en asesor? Pues cambiar las reglas, sin violar las reglas de operación, las reglas internas, porque estaban educados así. Dijimos, no trabajes doble. Y de verdad con esta pandemia, ahorita que los mandan a descansar, pues se dan cuenta de todo esto. También habla que deben de presentar en transparencia su información financiera trimestral. ¿Qué pide en la información financiera trimestral? Está pidiendo la estructura de la información de montos pagados por ayuda y subsidio. Les digo, si lo quiero ver así, son programas, normas para establecer los formatos en base a las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales. Tienen que tener esa conducta de fondo federal, de dónde proviene el dinero, de dónde proviene toda la conducta. ¿Sale? También ver los formatos de programas con recursos federales por orden de gobierno. Dependiendo a donde usted está siendo asesor o se está moviendo, debe de ver esta conducta. Digo, si usted es esto, quien me está viendo y tiene conducta de despacho, trabaja en el sector privado, vea las reglas para que usted vea igual qué nos hace falta. Por eso entenderá hoy en día mejor una auditoría del SAT, porque el SAT, pues como es sector, digámosle así, sector no lucrativo de gobierno federal, se basa sobre esas conductas. Otra de ellas habla de los fondos de aportación para la educación, tecnología y de adultos, en qué formatos lo van a hacer. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Es que mi hijo, mi sobrino tiene beca, un ejemplo de CONACYT, y entonces dicen, es que le piden muchas reglas del juego. Sí, te piden muchas reglas del juego, no dudo, pero ¿qué beneficio tiene? Tiene un sueldo, lo mandaron a otro país, lo mandaron a capacitarse al otro país o lo mandaron a trabajar a otro país. ¿De dónde viene el dinero? Pues de todos los programas que el gobierno federal aterriza y de toda la recaudación que se hace de impuestos para que él pueda ejercerlo. Entonces yo vuelvo a repetir, si yo lo veo un ejemplo del sector privado y esto lo quiero llevar del sector privado, la conducta es cuánto recibo de honorarios, cómo lo pago con mi gente. ¿Cómo se lo pago a mi gente? Por asimilado tal vez, por salariado o por fuera, no sé. Pero vean de dónde está proveniendo el recurso y cumplir estas reglas del juego, checar cómo viene toda la información. También está pidiendo la conducta de las aportaciones federales en materia de salud. Ahorita lo que estamos teniendo de COVID
¿De dónde proviene todo el dinero? Pues ellos tienen que ver ese presupuesto, tienen que irse a la dependencia correspondiente y entonces hacen un estudio de ver cuántas cosas hay. Otra de ellas es relativa a los fondos de ayuda federal para seguridad pública. ¿Sale? Si no hay fondos, pues tenemos una policía muy pobre, llámala así, muy baja, no tiene la calidad, pero si tuvieran bien, pues ustedes mismos lo han visto. O incluso los que somos mayores de edad, mayores a 40, 50 años, ¿qué dicen? Híjole, es que yo antes venía acá y no había tanta seguridad, ahora ya me da miedo venir. Pues, ok, nos da miedo y no dudo, pero igual hay que checar toda esa gente de Guardia Nacional, cuánta gente hay y de dónde creen que venga el dinero. Pues viene del recurso federal que se los manda para pagar la nómina y que de alguna manera ellos igual cumplen las reglas del juego. Usted, si es mayor de edad, usted acérquese a uno de la guardia y todavía lo vemos con respeto. Hoy los jóvenes ya pierden eso, pero el dinero proviene de ese presupuesto. Y entonces todo esto nos lo está pidiendo. Otros son los Fornatum, y esos Fornatum igual se refiere de alguna manera a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito. ¿Qué es lo que hacen a veces en su municipio? Oye, tengo un resto de baches, nunca hicieron nada. Y si algún día yo pregunto a través de transparencia, oye, ¿por qué no han tapado los baches? Imagínense qué decepción se van a llevar cuando digan, es que el contralor o el tesorero no ejerció bien el presupuesto y no metió esas partidas. Pues lógico, si ustedes piden, el gobierno da lo que pidan. ¿Qué es lo que pasa? Oye, tú nunca me pediste para bacheo, tú nunca me pediste para luz, aquí dice tu presupuesto y yo te estoy dando tu presupuesto. ¿Qué va a decir el tesorero, el contralor? Es que se me olvidó, es que nunca pensé, no. Por eso igual ustedes llegan a ver, en base a todo esto, en base a la demarcación territorial y todo esto, llegan a ver unos estados que están construyendo puentes, que están construyendo paso peatonal, que están reestructurando el asfalto y todo eso. ¿Por qué? Porque se pusieron las pilas y pidieron el fondo, pidieron, digamos, el presupuesto y entonces manejan sus programas a través de esta conducta de Fornatum. ¿Sale? Otra de ellas habla de la infraestructura social. Es que yo venía antes y no había puentes y hoy vengo ya, pues porque tal vez en su momento el gobernador anterior no lo pidió, o lo pidió pero nunca hubo la gestión para aterrizarlo, y hoy que llegan con y este cuate se pone las pilas. ¿Y qué dicen ustedes? No, felicidades, este presidente municipal sí trabaja, sí, pero el recurso no viene de ahorita, ¿no? El recurso viene de hace 2, 3 años que no se lo dieron al anterior. O lo típico, como ciudadano lo digo, de un partido a otro partido. No, yo no le doy presupuesto porque este es de X partido. Ah, pero el que llegó ahorita, sí es de este partido, ese sí le damos todo. Y entonces él levanta el asfalto, un puente. No, este presidente sí trabaja. Pues sí, pero hay que ver el antecedente. En México no hemos cambiado esto. Pero sí tenemos que cuidar esa conducta. También, por lo típico, como pasa en lo privado, manejan otros. Y ese otros habla de la norma para la difusión de los resultados de las evaluaciones de recursos federales ministrados a las entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Oye, yo gobierno federal, ¿cuánto me estás pidiendo gobierno de X? No, pues, un ejemplo, 3,000 millones. Bueno, dame tu base porque me estás pidiendo 3,000. Y entonces ya le pasa su presupuesto y ya dicen, base a la ley gubernamental, bajo las conductas y reglas de transparencia, yo quiero hacer un cambio de asfalto, un cambio de banquetas, quiero meter acá un corredor industrial, Bueno, ¿hay recursos? Sí. ¿Hay recursos para los demás municipios? Sí. Entonces, ahí te va. Solo que demuéstrame cómo lo vas a ir ejerciendo. Y entonces ya entrega el programa, cómo lo va a hacer. A veces no cumplen. Cuando tienen la auditoría, llega el auditor, le revisa y le observa otros. Aquí dice que debió haber llevado el 20% de avance, siendo que en base a documentación hay el 15%. Y le pueden recortar el presupuesto. Le pueden decir, oye, en vez de lo que me pediste, te quito el 20% como ejemplo. Y entonces, en base a esa postura, le quitan presupuesto y ya no alcanza para todo. Ya si ven que el presidente municipal es muy pillo, pues no le dan todo igual.
Pero nos quejamos a veces de que el gobierno no hace y no hace, pero no preguntamos por qué no hace. ¿Qué es lo que sucede? Y lo han promovido mucho y no de ahorita, de años. Cualquier duda, métete a la plataforma y pregúntale. Y hay estados donde el presidente municipal va y dice, yo cada mes voy a venir con ustedes y quiero escuchar peticiones. Y llego yo, y ya dije que llegaba a las 5, llegan a las 8, 9 como siempre. Son flojos. No cumplen la estructura de horario. Pero llegan. ¿Qué tienes? No, pues tengo esto, y esto no está cumplido, no está cumplido. Ah, ok, pásalo a mi secretario el que lo haga y revísalo. No, esa es una mentalidad que no hemos cambiado muchos. Por eso cuando se ejerce ese formato del recurso federal es cuánto viene del gobierno federal, cómo está ejercido y en qué está ejercido. No hablemos de mordidas ni nada porque eso jamás se va a acabar. Así digan ahorita que lo están haciendo para evitar eso, eso no es cierto. Los que hemos vivido nos consta cómo nos piden mordida. Y no es del 5 ni del 10. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero entender más la contabilidad gubernamental, pues tengo que cumplir estas reglas del juego, ¿sí? Y en cuenta pública, pues en cuenta pública nos está pidiendo lo siguiente. Debo de tener el acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas. Tengo que leer esas reglas de operación. Habla de norma en materia de consolidación de estados financieros y de más información contable. Recuerden que para los que trabajan en lo privado no existe consolidación fiscal. Sí existe consolidación contable, eso sí existe. Pero en el sector gobierno pues sí hacen la consolidación precisamente para ver las conductas de lo presupuestado y lo ejercido. Entonces ahí van checando esos detallitos de la información. También se hacen apego para el acuerdo porque se determina la norma para establecer toda la estructura de los bienes que componen el patrimonio del ente público. Si usted trabajara en el sector gubernamental, pues sí llevan, les digo hoy en día, ya el control de los bienes. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas cosas han de alguna manera pues desaparecido, ¿no? Porque tampoco ya hay muchos detalles, ¿sí? Y entonces hay formas. También habla del marco metodológico sobre normas y términos que deberá de orientarse a análisis de componentes y cuidan las conductas con esa cuenta pública. Y para todo esto se hace el acuerdo porque se determina la información financiera para precisar los alcances del acuerdo 1 que se aprobó por la norma de armonización contable. Entonces, les digo, es un proceso que llevó años, que realmente arranca en 2018 bien la contabilidad gubernamental, pero que mucha gente le costó trabajo y que mucha gente, pues hoy en día nunca entendió la contabilidad. También con la pandemia, pues han visto que el gobierno ya no trabaja al 100, ya no está todas las personas al 100 y que pues ha cambiado mucha conducta ahorita por esta pandemia. A lo mejor usted va al gobierno y antes se encontraba lleno las oficinas, hoy encuentra el 5, el 10% y hacen guardias de tú vienes cada tercer día y vienes 2, 3 horas y te tienes que ir y así lo llevan. Pero ya me refiero que todo el proceso de una institución federal que trabajó en esto termina en su ciclo en 2018 y de 2018 para acá, con esta armonización contable, pues nos lleva a tener más controles. Le voy a dar lectura a 2 preguntas que aquí nos han hecho llegar. Primero, Eliseo dice, ¿cuál sería el manual o guía para el régimen del RIF? Yo te digo, Eliseo, como tal, pues tienes que hacer una guía contabilizadora, siempre lo he dicho, no confundas, un ejemplo, lo fiscal con lo financiero. Financieramente, yo siempre lo he comentado, financieramente debemos de llevar contabilidad, olvídate del régimen fiscal. Si quieres aterrizar un lenguaje, yo en unas sesiones les mostré una auditoría a un RIF de un gobierno del estado.
donde le piden el cruce de información entre ingresos y egresos con estados bancarios. Le piden que esa demostración de los ingresos y egresos esté plasmado en la declaración anual. Si hay diferencias, ¿cuáles son las causas de diferencia? Entonces, yo lo he comentado que hasta ni un RIF se salva hoy en día de auditorías. ¿Sí? ¿Qué manual necesitas? Pues yo te voy a decir muy sano, financieramente, tu guía contabilizador